Nunca pensé que el cumpleaños de mi hijo David terminaría siendo el día en que mi nuera me escupiera en la cara. No literalmente, pero igual de cruel. Siempre me has dado asco desde el día en que te conocí, gritó, frente a todos los invitados, con su copa de vino en alto. ¿Me dio asco? ¿A mí? Después de todo lo que hice por ella, ¿por criar a David sola? ¿Por ayudarlos con la entrada de la casa? ¿Por cuidar a él y cada vez que necesitaban un descanso? Lo gracioso es que yo ya lo sabía todo. Así que respiré hondo, con una calma que solo se gana con los años, y dije, sin perder la sonrisa. Entonces, Lisa, veamos si te gusta lo que he preparado para ti. Apreté el control remoto. El proyector encendió su luz sobre la tela blanca que colgaba entre los árboles. Y ahí estaba. Lisa, con su trajecito de oficina, entrando a escondidas al despacho de nuestro abogado familiar. El video mostraba claramente cómo firmaba papeles de transferencia. Mi casa. Las inversiones de David. Todo, pasando a su nombre. Hubo un silencio tan espeso que se podía cortar con cuchillo. Una de las tías dejó caer su copa. El primo Leo murmuró algo que no alcancé a oír. ¿Y David? ¡Ay, David! Se quedó helado. Blanco como el mantel de lino que yo planché esa mañana. Lisa, en cambio, se abalanzó sobre la mesa, manoteando el control. Lo apagó de golpe. «Basta», gritó David. «Mamá, para». Pero ya era tarde. Todos habían visto. Todos sabían. Yo no respondí. Solo asentí, como quien termina una larga oración. Me giré despacio, recogí mi bolso de la silla, y caminé hacia la casa. Detrás de mí, escuché el murmullo colectivo estallar. Gritos. Confusión. Alguien corrió tras Lisa. No me giré ni una sola vez. Solo alisé el vestido sobre mis caderas y subí las escaleras como quien sabe que, por fin, hizo lo correcto. Porque no era solo por mí. Era por mi nieta. Era por David, aunque aún no lo entendiera. Era por cada madre que lo dio todo, y a la que luego hicieron a un lado como si fuera basura vieja. ¿Y saben qué fue lo último que hice antes de cerrar la puerta de mi cuarto? Miré el anillo de bodas que aún llevaba, aunque soy viuda hace 20 años. Lo giré sobre mi dedo, como solía hacer cuando sentía miedo. Pero esta vez, no era miedo. Era justicia. Y esa noche, mientras escuchaba el escándalo abajo, me senté en mi sillón, tomé mi taza de manzanilla, como cada noche desde que David era niño. Y sonreí. Porque esto, señoras, esto era solo el principio. Apenas crucé el umbral del salón, escuché el chillido del control remoto golpeando contra la madera. Lisa lo había arrojado, furiosa, como si eso pudiera borrar lo que todos habían visto. Pobrecita, aún creía que podía controlar la narrativa. David, en cambio, fue directo al proyector temblando. ¿Qué hiciste, mamá? ¿Por qué mostraste eso? Yo no respondí. Me limité a alisar el mantel sobre la cómoda, ese que bordé con mi madre en los 80, cuando aún creía que la familia era un refugio sagrado. Mamá, insistió, más alto, más desesperado. Me giré apenas. No tienes idea de lo que está pasando, David. Pero pronto lo entenderás. Y con eso, lo dejé ahí, de pie entre la rabia y la duda, mientras el murmullo de los invitados se convertía en una pequeña tormenta. Escuché a la prima Clara decir en voz baja, ¿esa era Lisa? ¿En la oficina del abogado? Y alguien más añadir, pero si esa casa la compró Leo para ella. Al fondo, alguien encendió una bocina para intentar calmar el ambiente. Patético. No había música que pudiera tapar esa verdad. Yo me fui directo a la cocina. Puse agua a hervir como siempre. Manzanilla, otra vez. Necesitaba ese ritual, ese sabor tibio que me recordaba quién soy. Una mujer que ha vivido, que ha criado sola, que ha perdido y ganado, que sabe cuándo callar y cuándo hablar. Lisa entró como un vendaval. «¿Estás loca? Lo arruinaste todo». Sus ojos fingían lágrimas, pero estaban secos. Su voz temblaba, pero no era de tristeza. Era de miedo. El miedo que siente quien ve que su castillo de mentiras empieza a desmoronarse. ¿Qué arruiné, Lisa?, le pregunté, girando mi anillo. ¿Tu plan? ¿Tu obra de teatro? ¿O el papel de víctima que llevas ensayando años? Ella me señaló, como si pudiera invocarme un castigo con un dedo. David nunca te lo va a perdonar. Sonreí. Tranquila, él no tiene que perdonarme nada. El que necesita respuestas es él, no yo. Y ahí fue cuando la escuchamos. Una voz pequeña, desde la escalera. «¿Qué está pasando, abuela?» Era Eli, mi nieta. De pie en pijama, con un osito en brazos y los ojos grandes de susto.
Lisa se giró de inmediato, poniendo su mejor cara de madre devota. Pero Eli no se acercó a ella. Caminó hacia mí. Me abrazó la cintura y susurró. Vi a mamá gritarte. ¿Estás bien? Ahí supe que había esperanza. Que aunque Lisa jugara sucio, yo tenía algo más fuerte. La verdad y el corazón de esa niña. Lisa se fue dando un portazo. No sé si por rabia o por miedo. Tal vez ambas. Esa noche no dormí mucho. El timbre sonó 2 veces más. Gente yéndose, hablando, murmurando. Pero yo no bajé. Me quedé ahí, con Eli dormida en mi regazo, acariciándole el cabello. Y pensé, esto ya no es solo mi batalla. Es mi legado. Y no voy a permitir que lo manchen. David, él aún no entendía. Aún no veía el alcance del daño. Pero se acercaba el momento. Y yo, ya estaba lista. La mañana siguiente, el jardín parecía otro. Los globos estaban desinflados, las servilletas arrugadas por el viento, y los restos del pastel, secos en los platos. Pero lo más fuerte no era lo que se veía, era lo que se sentía. Un silencio espeso, de esos que se cuelan entre los huesos. Me asomé por la ventana con mi taza de té en mano. Vi a algunos invitados recoger sus cosas en silencio. La tía Julia hablaba en voz baja con su esposo, como si temiera que yo los oyera. ¿Y saben qué? Me oían anoche, y ahora no sabían cómo mirarme a los ojos. David estaba en la terraza, sentado solo. No tenía ese aire arrogante de siempre, no. Estaba como perdido. Sostenía una copa vacía, los codos sobre las rodillas, la mirada clavada en nada. Ese hijo mío que siempre quiso tener el control de todo, ahora parecía un niño. Y Lisa, Lisa no apareció hasta casi el mediodía. Entró a la cocina con cara de tragedia, las ojeras marcadas, y una voz tan temblorosa que habría engañado a cualquiera que no supiera lo que yo sabía. Quiero hablar, me dijo como si pudiera reescribir la historia con solo pedirlo. No soy yo a quien tienes que hablarle, le contesté sin levantar la voz. Ella fingió sorpresa, dolor, incluso angustia. Intento protegerlo. Tú estás manipulando las cosas. ¿Manipulando? Le giré el anillo lentamente. Tú falsificaste documentos. Usaste mi nombre. Jugaste con la confianza de todos. Se le acabaron las palabras. Porque lo que no soportan este tipo de personas es el espejo. Verse tal cual son, sin adornos. David entró justo en ese momento. Me miró, luego a ella, y dijo algo que me desgarró por dentro. Mamá, ¿por qué lo hiciste en público? Pudiste decirme en privado. Me sentí como si me arrancaran el aire. Porque aún no entendía. Aún pensaba que esto era un conflicto entre mujeres, no una traición profunda, familiar, financiera. Lisa se abalanzó. Lo hizo para humillarme. Siempre me odió. David levantó la mano. ¡Basta! Se hizo un silencio seco, brutal. No quiero más gritos. Estoy tratando de entender qué pasó. Se frotó el rostro. ¿Es cierto todo eso, Lisa? Y ahí, ella se quebró. Pero no con verdad, sino con más actuación. Lágrimas falsas, sollozos forzados, acusaciones sin sentido. Yo no dije más. No iba a discutir con una actriz. Solo me retiré. Ya había sembrado la semilla. Mientras subía las escaleras, escuché los murmullos detrás de mí. No eran solo palabras. Era la tensión que se queda después de una mentira descubierta. Era la vergüenza flotando en cada esquina. En mi cuarto, me senté en la cama y abrí la cómoda. Ahí estaba. La foto de David cuando era niño, con los dientes torcidos y la mirada llena de ilusión. La tomé entre las manos. Y lloré. No por mí, sino por lo que se rompió entre nosotros. Por lo que Lisa destruyó con su ambición. Porque yo crié a mi hijo con el alma. Y ahora él dudaba de mí. Pero no por mucho tiempo. Ya tenía el plan. Ya tenía las pruebas. Y lo que venía sería imposible de negar. A la mañana siguiente, mientras trataba de fingir normalidad en la cocina, la sorpresa llegó en forma de una niña con mirada decidida. Eli. Mi nieta. Abuela, me dijo bajito, como si supiera que lo que traía no era un juego. ¿Necesitas ver esto? Me tendió su tablet. En la pantalla, un video. David. Mi David. Hablaba con Lisa. No sabía que lo grababan. Y lo que decía me rompió y me despertó al mismo tiempo. Claro que no voy a dejarla sin nada, decía él, refiriéndose a mí. Es mi mamá. Pero que no se entere. Lisa. Tenemos que hacer esto bien. Y entonces ella,
Con esa voz, tan dulce como el veneno, soltó una carcajada. Esa vieja. No lo verá venir. Ahí lo tuve claro. David estaba confundido, sí, pero la mente maestra era Lisa. Ella había manipulado incluso su compasión, su culpa, su intento de protegerme. Todo torcido, todo sucio. Eli bajó la mirada. No sabía que mamá era así. La abracé fuerte. Tú no tienes la culpa, mi amor. Esa tarde, mientras Lisa salía a hacer compras, me senté en la sala con mi libreta negra. La que nadie toca. La que guardo en la caja de galletas vacía, entre hilos y botones. Y empecé a revisar. Tenía grabaciones de voz, porque una madre con experiencia sabe cuándo debe cubrirse las espaldas. Tenía los registros del timbre con cámara, donde Lisa discutía con el jardinero por dejarme hablar con él. Tenía incluso una grabación de la niñera, una muchacha dulce que trabajó un tiempo con nosotros, siguiendo las instrucciones de Lisa para esconderme papeles del banco. Si la señora pregunta, di que los tiraste sin querer. Todo estaba ahí. Fragmentos sueltos de un rompecabezas. Sentí rabia, sí, pero también claridad. Lisa no contaba con que yo observara en silencio, que esperara, que guardara pruebas. Esa noche llamé a Margo, mi amiga del alma, de esas que te dicen la verdad aunque duela, pero con una taza de té y galletitas. Nos sentamos en su cocina, como tantas veces. Le mostré las grabaciones, las fotos, el video de Eli. Margo se llevó la mano al pecho. Esto es grave, Julia. Esto es criminal. Yo asentí. No quiero destruir a David. Pero tú no estás destruyendo nada. Lo estás protegiendo. Esa mujer está jugando con todos ustedes. Tomó mi mano. Tienes que hablar con un abogado. Ya. Y por primera vez, no dudé. No porque quisiera venganza, sino porque ya no podía quedarme de brazos cruzados. Porque la traición, cuando se mezcla con dinero, con documentos firmados en la sombra, con manipulación emocional, deja de ser un asunto familiar. Se convierte en un robo, en una agresión, y yo no iba a permitir que me borraran de mi propia historia. Esa noche, al volver a casa, pasé por la habitación de Eli. Dormía abrazada a su osito, con la tablet al lado. Cerré la puerta con cuidado. Luego pasé por la sala. David estaba en el sofá, mirando el techo, perdido. ¿Necesitas algo?, le pregunté. No, solo estoy pensando, dijo, sin mirarme. Yo asentí. No dije más. Que pensara, que dudara, que buscara, porque muy pronto, las pruebas hablarían por mí, y Lisa no tendría dónde esconderse. Al día siguiente, con los documentos en mi bolso y el corazón latiendo como tambor viejo, entré al despacho del abogado que Margo me recomendó. Un lugar sobrio, con olor a madera y carpetas antiguas. Me senté frente a él, don Ernesto, de cejas pobladas y voz pausada, y abrí mi libreta negra. Necesito saber si esto tiene peso legal, le dije, sin adornos. Don Ernesto no me interrumpió. Revisó cada video, cada grabación, cada papel escaneado que le mostré con manos firmes. Ni siquiera levantó una ceja cuando escuchó a Lisa decir: si David firma cuando está distraído, es válido, ¿no? Cuando terminé, él cerró su cuaderno de notas y dijo lo que ninguna de mis noches de insomnio se había atrevido a imaginar. Esto no es solo una traición familiar, señora Julia. Es una operación con indicios de fraude, posible coacción y abuso de confianza. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Por fin alguien lo decía. Por fin, alguien que no me trataba de exagerada o de vieja paranoica. ¿Se puede hacer algo?, pregunté, aún con voz baja. Claro que sí, respondió él, firme. Podemos congelar los activos. La transferencia de su casa y las inversiones puede ser revertida. Si su hijo no firmó con plena conciencia, o si hubo coacción, eso se puede impugnar. ¿Coacción? Claro que la hubo. Lisa lo había convencido de que todo era para mi bien. Lo había llevado al despacho cuando él estaba cansado, sin mostrarle todo. Y luego, con su firma en la hoja, lo convenció de que era temporal. Firmaron documentos de poder legal, cambiaron beneficiarios. Todo, detrás de mis espaldas. Don Ernesto empezó a redactar de inmediato una orden para congelar los activos mientras presentábamos la demanda. Esto evitará que ella pueda vender o mover algo sin permiso, me explicó. Mientras él escribía, yo observé sus manos. Manos de alguien que ha defendido muchas causas. Y pensé, esta vez, no estoy sola. Firmé los papeles. Me tembló el pulso. Pero no la decisión.
Al salir del despacho, el sol me pegó directo en la cara. Y sentí algo que no había sentido en semanas. Dignidad. No me iba a esconder. No me iba a marchar en silencio. Esta era mi casa, mi historia, mi familia. Y aunque estuviera llena de grietas, aún podía repararse. Esa noche, de vuelta en casa, Lisa me recibió con esa sonrisa fingida que ya me sabía de memoria. ¿Dónde estabas?, preguntó, dulzona. Dando un paseo, respondí, sin detenerme. Ella sospechaba algo, pero aún no tenía pruebas. Y eso me daba ventaja. David seguía distante, pero yo ya no sentía esa desesperación de antes, porque sabía que tarde o temprano las mentiras no resisten la luz. Y ahora, la luz se acercaba. Una vez que el abogado confirmó que todo podía revertirse, supe que debía ir un paso más allá. Ya no bastaba con proteger lo mío. Quería que todos, incluido David, vieran con sus propios ojos lo que yo ya no podía seguir diciendo en voz alta sin que me llamaran exagerada. Así que volví a mis grabaciones. Revisé cada segundo con los audífonos puestos, mientras Lisa creía que yo estaba viendo telenovelas en el cuarto. Pero no. Estaba desenterrando la verdad, armando una narrativa clara, contundente, imposible de refutar. Encontré más de lo que esperaba. Clips de Lisa burlándose de David con una amiga. Pobrecito, piensa que todo es por su mamá. Si supiera. Otro donde le decía a Ellie, si la abuela pregunta por los papeles, dile que no sabes nada. No necesitamos que se meta. Y uno, frío como un bisturí. Lisa leyendo mis cartas médicas sin permiso, sacando cuentas. Esto hay que ocultarlo. Si ella ve cuánto cuesta todo eso, va a dejarse de tonterías. Esa mujer no solo quería mi casa. Quería mi salud, mi silencio, mi anulación. Así que encendí mi computadora vieja, la misma que usaba para imprimir recetas de cocina, y abrí el programa de edición que me enseñó mi sobrino hace años. Torpe al principio pero meticulosa. Recorté, agrupé, titulé cada segmento, añadí fechas, nombres, contexto. No era una trampa, era una exposición. Cuando terminé, le puse un nombre simple pero certero. Verdad. Pero no lo mostré. Aún no. Porque algo dentro de mí me decía que faltaba el momento justo. La grieta exacta donde la mentira empezaría a caerse sola. Guardé el archivo en una USB. Lo escondí en el frasco vacío de manzanilla, ese que Lisa nunca toca porque huele a vieja, y lo coloqué en el estante más alto de mi armario. Y luego, esperé. Seguí mi rutina. Cociné como siempre. H-A-B-L-E, con acento agudo poco. Observé mucho. David seguía distante aunque lo noté más callado, más pensativo. Lisa por su parte iba y venía. Seguía jugando su papel de esposa perfecta, de nuera preocupada, pero ya no me miraba a los ojos. Y eso me bastaba. Una noche, mientras fingía revisar recetas en la mesa, le dije casualmente: estoy pensando en hacer una noche de recuerdos familiares. Unas fotos, unos videos, cosas lindas para Ellie. Ella asintió, forzando una sonrisa. ¡Ay, qué buena idea! Y yo, con toda la calma del mundo, contesté: ya sabes, para que todos recordemos quiénes somos y qué hemos hecho. Se atragantó un poco con el té, pero no dijo nada. Y esa fue mi confirmación. El momento estaba cerca, así que A-F-I-N-E, con acento agudo el video. Le añadí una portada sencilla. Silencio. Luego las imágenes. Luego el cierre. Lisa, en primer plano, diciendo: esa vieja no va a verlo venir. Ah, pero sí lo veré venir, mi amor. Y lo verán todos. Lo importante de una venganza digna no es la furia. Es la precisión. Y cuando llegue la noche del slideshow, no habrá discusión. Solo verdad. Y consecuencias. El sobre llegó un jueves por la tarde. De esos días en que el silencio parece pesado, y hasta las cortinas se mueven con desconfianza. Estaba entre la propaganda del supermercado y una revista que no recuerdo haber pedido. Al principio no le di importancia, pero algo en el remitente, una aseguradora que no reconocía, me hizo detenerme. Abrí el sobre con cuidado, con esa mezcla de sospecha y cansancio que una aprende a tener después de los 50. Y ahí estaba. Una póliza de seguro de vida. A mi nombre, pero con Lisa como única beneficiaria. Sentí que el suelo se me aflojaba. Releí el documento 3 veces, sin entender cómo ni cuándo se había hecho esto. La fecha de emisión era reciente.
El número de póliza coincidía con uno de los papeles que yo había visto, de pasada, en el escritorio de David. ¿Lo había firmado él? ¿Ella? ¿Ambos? ¿Sin leer? No lo sé. Lo que sí supe, sin duda, es que esto no era un descuido. Era un plan. Y no era nuevo. Lisa había estado armando su telaraña desde hacía tiempo. Primero, ganarse a David. Luego, aislarme poco a poco. Después, cambiar documentos, transferencias, y ahora esto. Esto ya no era solo avaricia. Era previsión. Estaba asegurándose de que, si algo me pasaba, le quedara todo. Me senté en la cocina, aún con el papel en la mano. Apreté los dientes. No lloré. Ya no. Pero sentí esa presión en el pecho que no es tristeza. Es furia contenida. Respiré hondo. Me levanté. Y caminé directo a mi cajón de las copias. Sí, porque aunque me tilden de anticuada, tengo copia de todo. Cada póliza, cada título, cada recibo grande. Pero ese seguro, nunca estuvo ahí. Era nuevo. Y claramente, hecho sin mi conocimiento. Tomé una foto del documento. Lo añadí a mi carpeta de pruebas finales, que ya tenía un peso simbólico, y luego lo guardé. Porque eso no se tira, se guarda. Como munición. Esa noche, durante la cena, Lisa hablaba de trivialidades. De lo caro que estaban los tomates. De lo mucho que quería llevar a Ellie a un campamento en verano. David apenas escuchaba. Estaba ido. Cansado. Como un hombre que intuye que su casa se está viniendo abajo, pero no se atreve a mirar las grietas. Yo lo miré. Y pensé, si supieras lo cerca que estuviste de perderlo todo. Y no me refería al dinero, me refería a su madre. A su hija. A sí mismo. Después, en mi cuarto, acaricié la manta vieja, esa que ha presenciado cada una de mis batallas. Lee, H, A, B, L, E con acento agudo en silencio. Como quien reza. Un poco más. Le dije. Ya casi. Porque el video estaba listo. Las pruebas acumuladas. Y ahora, con este seguro en mis manos, todo tenía sentido. Lisa no era solo una manipuladora. Era una estratega del egoísmo. Una mujer que había hecho cálculos con mi vida. Y eso no se perdona. Pero tampoco se grita. Se demuestra. Frente a todos. Y pronto, muy pronto, llegaría ese día. Esa tarde me refugié en casa de Margo. Su cocina siempre huele a canela, a algo recién horneado, a refugio. Ella ya sabía que yo llegaría con más pruebas en el bolso y el alma más rota que el día anterior. No dijo nada. Solo me sirvió té, y me puso su mano en el hombro. Extendí la carta del seguro sobre la mesa. Margo la leyó sin parpadear. Luego alzó la vista, con esa mirada de madre que lo ha visto todo y aún así se indigna. Esto ya no es traición, murmuró. Es cálculo frío. Asentí. Y lo peor, es que David sigue sin ver. Margo suspiró. ¿Y qué esperas para mostrarle el video? Miré mi taza. La manzanilla humeaba, pero ya no me calmaba. Quería protegerlo. No quiero destruirlo. Julia, escúchame bien, me dijo, apretando mi mano con fuerza. Tú no estás destruyendo a nadie. Lisa lo está haciendo. Tú solo estás quitando la venda. Me quedé en silencio, porque en el fondo lo sabía. Pero una madre siempre duda cuando se trata de su hijo. Siempre quiere pensar que lo va a entender solo. Que va a despertar sin que una tenga que romperle el corazón. Pero ya no había tiempo para esperas. En ese momento, mi teléfono vibró. Era Ellie. Abuela, susurró con esa voz que me atraviesa. Mamá le dijo a papá que tú no eres confiable. Que estás tratando de quedarte con la casa. Tragué saliva. ¿Y tú qué le dijiste? Que no es verdad. Que yo te creo a ti. El pecho se me encogió. No por el dolor, por la certeza. Gracias, mi niña. Gracias por ser valiente. Ella no respondió. Solo suspiró. Estoy contigo. Y fue ahí, en esa cocina cálida, con los últimos rayos de sol filtrándose por la cortina, donde tomé la decisión final. Ya no iba a esperar más. Ya no iba a proteger más a David de su propia ceguera. Iba a mostrar el video. No por venganza. No por rabia. Sino por Ellie. Por la niña que aún puede crecer con la verdad como escudo. Por la mujer que necesita ver que la dignidad se defiende, aunque cueste. Esa noche volví a casa más ligera, pero más firme. Lisa no estaba. David, en la sala, con la tele encendida pero la mirada perdida. Me detuve en la entrada. ¿Estás bien? Él asintió sin convicción. Solo, cansado.
Quiero hacer la noche de recuerdos este fin de semana, le dije. Va a ser especial. David se giró hacia mí. Dudó. Pero luego dijo, está bien. Él iba a estar feliz. Y yo también. Porque, aunque él no lo supiera aún, esa sería la noche en que todo cambiaría. Guardé la USB en el bolsillo de mi bata. Me serví un té. Y subí a mi cuarto. Grité en silencio. Lloré despacio. Pero dormí tranquila, porque ahora sí. La verdad tenía fecha. La sala estaba decorada con luces suaves, y el aroma a vainilla llenaba el aire. Ellie había hecho dibujos para decorar los marcos de las fotos familiares. Lisa trajo galletas compradas y sonrió demasiado. David, nervioso, apenas habló. Yo me senté en mi sillón, con la manta sobre las piernas y la USB en el bolsillo. La misma manta que cubrió a David en noches de fiebre. Ahora me cubría a mí, pero no por frío, por fuerza. Bueno, dije, levantándome con cuidado. Gracias por estar aquí. Este video no es solo recuerdos, es también un acto de amor. Lisa soltó una risita falsa. David me miró, confundido. Ellie me dio un pulgar arriba desde el sofá. Conecté la USB. Apagué las luces. Y le di play. Al principio risas. Videos antiguos de Ellie aprendiendo a caminar, de cumpleaños pasados. Hasta Lisa sonreía, relajada. Pero entonces, la pantalla cambió. Lisa, en el comedor, diciendo, «Esa vieja no va a verlo venir». Se hizo un silencio seco, como el sonido de una cuerda que se corta. Siguiente escena. Lisa frente a la niñera. «Guarda esos papeles antes de que la señora los vea». Lisa se giró hacia mí, furiosa. «¿Qué es esto?» «David, ¿esto es real?» Seguí sentada. Las manos cruzadas. La espalda recta. Tercer clip. Lisa con Ellie, obligándola a mentir. Ellie bajó la cabeza. David se giró hacia su hija. «¿Eso es verdad?» Ella asintió, los ojos brillantes. Lisa se puso de pie. «Esto es un montaje. Julia, tú, manipulaste esto». Pero yo ya no respondía a gritos. Cuarto clip. Lisa con una amiga. Si David firma distraído, cuenta igual. Lo importante es sacarle todo a tiempo. David se levantó. «Lisa, ¿qué es esto?» «Una trampa. Tu madre está enferma. Paranoica». Último clip. Lisa con los papeles del seguro. «Si le pasa algo, todo queda para mí. Pero no va a sospechar». David retrocedió como si lo hubieran golpeado. La pantalla se apagó, pero el silencio, ese siguió. Lisa se abalanzó sobre el control, pero ya era tarde. Todos lo habían visto. David se llevó las manos a la cara. «¿Por qué? ¿Por qué harías algo así?» Lisa lloraba ahora, pero no por dolor. Por exposición. «Fue tu madre», ella empezó. «No», dije, por fin poniéndome de pie. «Yo terminé lo que tú iniciaste». David me miró. «¿Esto es todo cierto?» Asentí. «Con pruebas legales. Ya están en manos del abogado». Lisa se giró, buscando una salida. «Esto no puede ser legal. No puedes grabarme». «Puedes discutir eso con tu abogado», respondí. «Yo ya tengo el mío». David no dijo más. Caminó hacia la puerta. «Necesito pensar», murmuró. Ellie me abrazó. Fuerte. Silenciosa. Lisa se quedó sola en el centro de la sala, rodeada de pruebas y galletas sin tocar. Yo tomé mi taza. Aún estaba tibia. Y por primera vez en meses, me supo a paz. David no volvió a hablar esa noche. Se encerró en su estudio y apagó las luces. Lisa se quedó sentada en el sofá como una estatua, ojos hinchados, maquillaje corrido, sin nada más que decir. Pero yo sabía que aún faltaba una pieza. La más contundente. Guardé la USB, preparé otra taza de té, y acaricié mi anillo. Ese anillo que me acompañó durante años de lucha, de amor, de pérdidas. Y ahora, de claridad. Al día siguiente, por la tarde, llamé a David. «¿Podemos hablar un momento?» «Solo tú y yo». Aceptó. Estaba pálido, más delgado de lo que recordaba hace unos meses. Nos sentamos en la mesa del comedor, donde solíamos revisar sus tareas cuando era niño. Sin decir nada, puse sobre la mesa una carpeta. Dentro, un video impreso con fecha y hora. Lisa falsificando su firma en documentos legales, poder notarial, acceso a sus cuentas. Todo grabado por la cámara de seguridad del escritorio. Lo miró.
Al principio con confusión. Luego, con algo más profundo. Horror. ¿Esto es? Mi firma. No, David. Es una imitación. Y mira la fecha. Semanas antes del cumpleaños. Lo vio. Lo supo. Y se le quebró la voz. Ella dijo que era solo para agilizar pagos, que era temporal. ¿Y tú le creíste? Bajó la cabeza. Estaba cansado. No quería discutir. Confié. Ah. La confianza, esa que ella manipuló como una experta titiritera. No es tu culpa que te confiaras, le dije, con ternura. Pero sí es tu responsabilidad lo que hagas ahora. David me miró. Y algo en sus ojos cambió. Ya no era duda. Era vergüenza. Y determinación. Lo vio un abogado. Ya está en manos del mío. Esto puede anular todo. Pero tienes que decidir tú. Y entonces, sin decir palabra, tomó el papel, lo guardó en un sobre y se levantó. No puedo seguir así. No con ella. Entonces, haz lo correcto. Esa noche, no hubo cena en familia. No hubo palabras entre ellos. Pero en mi corazón, sentí que la rueda había girado. La mañana siguiente, Lisa se acercó a mí mientras yo regaba las plantas del porche. Aún conservaba ese tono de superioridad, aunque se le notaba temblor en las manos. ¿Qué más quieres, Julia? ¿Que gane? ¿Que me humilles más? Dejé la regadera. Me sequé las manos en el delantal. La miré, sin rencor, pero sin perdón. No quiero ganarte. Solo quiero que se acabe. Ella resopló. Eres más cruel de lo que pensé. No, Lisa. Solo que yo no juego, yo enfrento. Volvió a la casa sin responder. Minutos después, David salió con su portafolio. Me miró antes de subirse al coche. Voy con un abogado. Hoy mismo. Asentí. No necesitaba más. Y mientras él se alejaba, el sol se reflejaba en la ventana. Justo sobre la mesa, donde firmamos el contrato de esa casa, hace tantos años. Ahora, por fin, se firmaría la verdad. La casa estaba en silencio cuando David volvió del abogado. No entró por la puerta principal, lo escuché abrir la reja lateral y subir directo al cuarto de huéspedes. Ahí se encerró por casi una hora. Yo no dije nada. No pregunté. Solo preparé sopa, como hacía cuando era niño y llegaba triste del colegio. Finalmente bajó. Los ojos rojos, los hombros hundidos, pero la espalda, recta. Quiero hablar con Lisa delante de todos, me dijo. Esta noche. Asentí. Yo prepararé el té. Esa noche, sin palabras de cortesía, nos sentamos los tres en la sala. Ellie estaba con Margot, que me ofreció quedarse con ella, por si acaso. Lisa llegó con cara de no entender nada. ¿Qué pasa ahora? David no la dejó jugar. Colocó los papeles sobre la mesa, junto a una copia del video impreso, con sello del abogado. ¿Esto es tu firma?, le preguntó. Ella lo miró, desafiante. Claro que sí. No, dijo él, con la voz firme. Lo firmaste tú, fingiendo ser yo. Lisa se rió. Esa risa que ya conocíamos. Ay, David, vas a creer en una cámara antes que en mí. Ya no tengo nada más en qué creer, dijo él. Vi todo, escuché todo. Lisa se puso de pie. Esto es una trampa de tu madre. Siempre me quiso fuera. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. David se quebró. No, no es ella. Soy yo. Yo dejé que me manipularas. Yo te creí cuando dijiste que mamá era controladora, que estaba perdiendo la memoria, que exageraba todo. Su voz temblaba. ¿Y tú? Tú te aprovechaste. Usaste mi cansancio, mi deseo de paz. Me hiciste firmar papeles que ni leí. Jugaste con mi culpa. Lisa se quedó en silencio. Por primera vez. Sin palabras. David la miró con un dolor tan profundo que hasta a mí me dolió. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo llegamos a esto? Ella balbuceó. Yo, lo hice por nosotros. Por seguridad. No, la interrumpió. Lo hiciste por ti. Y ahí lo vi. No era solo enojo. Era duelo. David estaba llorando por la mujer que creyó tener a su lado, por la familia que pensó construir, por la madre que casi pierde por callar demasiado tiempo. No pude tocarlo. No aún. Era su batalla. Su desgarro. Lisa se desplomó en el sillón, derrotada. Esto no tiene arreglo. David tomó los papeles, los metió en su maletín. Tendrás que responder ante un juez. Ya está en marcha. Y luego, se giró hacia mí. Mamá, perdón. No pude hablar, solo asentí.
Él ya sabía. Ese momento no fue una victoria, fue una limpieza, una sacudida que arranca raíces podridas. David salió. Se fue a dormir al sofá, sin decir más. Lisa subió las escaleras, pisando fuerte pero sin dirección. Y yo, me quedé en la sala, acariciando mi manta, viendo las sombras moverse en la pared. La verdad, cuando llega, no siempre consuela. A veces, arrasa. Pero es necesaria. Fue idea de David. Quiero que estén todos, me dijo al día siguiente. La familia, los amigos que estuvieron en el cumpleaños. Quiero que escuchen de su propia boca lo que hizo. Yo no tuve que decirle nada. Él ya había cruzado el umbral. Ahora entendía que la traición no era solo contra mí, sino contra todos los que creyeron en su familia perfecta. Esa tarde, la sala se llenó de nuevo, como aquella noche del cumpleaños. Pero esta vez, sin globos, sin pastel, solo miradas nerviosas y silencio contenido. Lisa bajó del cuarto con ropa sobria, el cabello recogido, sin maquillaje. Se sentó al lado de David como si aún tuviera el derecho. ¿Por qué estamos todos aquí?, preguntó, mirando alrededor. David se puso de pie. Miró a todos los presentes, tíos, primos, 2 vecinos, hasta el mismo jardinero que había visto a Lisa echar mis plantas por accidente. Quiero que escuchen algo, que vean por qué estoy tomando la decisión que voy a tomar. Tomó el control. En la pantalla apareció solo una imagen, la firma falsa. Luego, la grabación de Lisa hablando con la niñera. Luego, la conversación con su amiga. Un resumen, crudo, irrefutable. Lisa no gritó, no corrió, solo se quedó quieta, respirando cada vez más rápido, como si el aire comenzara a faltarle. Cuando la pantalla se apagó, David habló. Durante años pensé que mi madre era exagerada, que interfería, que no sabía soltar. Pero ella solo estaba sobreviviendo, en su propia casa. Nadie se movía. Todos escuchaban. Lisa me alejó de ella. Me hizo firmar cosas sin entender. Quiso quedarse con todo. Hasta con mi madre. Lisa se levantó entonces. Por fin habló. No fue así. Ella me empujó. Siempre me hizo sentir menos. David no respondió con gritos. Solo preguntó. ¿Por eso firmaste un seguro con tu nombre como beneficiaria, usando su identidad? Ella parpadeó. No lo negó. Solo giró la cabeza. ¿Por eso falsificaste mi firma? ¿Por eso usaste a nuestra hija para mentir? Un murmullo recorrió la sala. Las palabras flotaban como cuchillas. Lisa, jadeando, gritó al fin. Tú no entiendes nada. Tu madre lo planeó todo como venganza. Y ahí fue cuando lo dijo. Frente a todos. ¿Venganza? David murmuró. ¿Sabes qué es esto? Es justicia. Y yo por primera vez. Lo creí. Lisa se giró hacia mí. Los ojos llenos de rabia y miedo. Tú ganaste. No. Dije. Despacio. Yo solo resistí. El silencio fue absoluto. David se volvió hacia todos. Ya tomé medidas legales. Este matrimonio se termina hoy. Lisa no gritó. No lloró. Solo se desplomó en el sillón. Como si el cuerpo, al fin, aceptara lo que su mente no podía sostener. Uno por uno. Los presentes fueron saliendo. En silencio. Como quien asiste a un entierro sin cuerpo. Yo recogí las tazas. Como si fuera otro día cualquiera. Puse agua a hervir. Volví a mi té. Y mientras bebía, pensé. La dignidad no necesita aplausos. Solo necesita espacio. Y ese día, por fin, lo tuve. A la mañana siguiente, David fue al juzgado. No hubo discusión. No hubo súplicas. Lisa ya no tenía defensa. Solo excusas que se deshacían al contacto con cada prueba que habíamos reunido. El abogado presentó el video de la firma falsa. Las grabaciones de voz. Las imágenes del timbre mostrando su encuentro con el agente inmobiliario. La póliza de seguro. Cada pieza encajaba como un reloj suizo, programado para explotar. Y explotó. Ese mismo día, David volvió a casa con 2 documentos en la mano. Una orden de restricción temporal y una notificación de divorcio. Lisa no estaba. Había salido a respirar. No volvió hasta la noche. Y cuando lo hizo, la esperaba un sobre la mesa. Lo abrió. Leyó. Y por primera vez, no dijo una palabra. «¿Debes abandonar la casa hoy?», le dijo David, sin levantar la voz. Lisa lo miró, buscando algo. Una duda. Un resquicio. Pero no encontró nada. Ni en él. Ni en mí.
Esto es ilegal, murmuró al fin. No, respondí yo, desde la cocina. Lo ilegal fue todo lo que hiciste sin que lo supiéramos. Lisa subió las escaleras lentamente. 10 minutos después, bajó con una maleta. Solo una. David no la ayudó. Yo tampoco. Al salir, se giró hacia mí. La voz baja, temblorosa. ¿Estás feliz ahora? No, respondí. Pero estoy en paz. Y cerró la puerta. La casa quedó en silencio. Un silencio distinto. No incómodo. No tenso. Limpio. 2 días después, el juez dictó una resolución preliminar. La casa volvía a estar a mi nombre completo. Las inversiones, bajo administración compartida entre David y yo. Lisa debía reembolsar parte de los fondos desviados y no podía acercarse a menos de 300 metros. Cuando el abogado me entregó el documento con el sello oficial, mis manos temblaron. No es victoria, me dijo él. Es justicia. Y a veces, eso duele más que perder. Yo asentí. Lo sabía bien. Al salir del juzgado, David me esperaba en la acera. Me abrazó. Perdón, mamá. Por no ver. Por no escuchar. Por alejarme. Ya estás aquí. Le respondí. Eso basta. Esa noche, cenamos los 3. Él, Eli y yo. Macarrones con queso, como cuando era niño. Eli rió. David habló poco, pero miraba diferente. Con gratitud. Con vergüenza, pero también con amor. Y yo dormí bien. No porque todo estuviera arreglado, sino porque, por fin, ya no había nada oculto. La verdad estaba escrita, firmada, sellada. Y eso, para una madre traicionada, vale más que cualquier venganza. Gracias por acompañarme en esta historia. Porque quizás tú también has callado, has dudado, has sido señalada. Pero hay una verdad que nadie puede arrebatarte. La dignidad, cuando se defiende con verdad, florece. Siempre. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber cómo habrías enfrentado tú esta situación. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Con quién te identificaste más? Y si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite un recordatorio. La dignidad no se discute, se defiende. Suscríbete para más historias reales que merecen ser contadas y escuchadas.